HGSE es la gente que sabe de arquitectura en España y Europa, conformada por una dupla venezolano-española que te ofrece la mejor y más amplia gama de servicios en el área arquitectónica, desde la planificación inicial, diseño, proyecto, trámites administrativos, hasta la dirección y gestión de todo lo necesario para ejecutar tu obra, desde cero o remodelaciones. Dale vida y alma a tus espacios con HGSE Arquitectos y hágase tu proyecto realidad. Señoras y señores, amigos todos, bienvenidos nuevamente a este espacio. Es un gran gusto acompañarles de nueva cuenta y además hacerlo, como siempre, es un placer con el profesor Ivo Hernández el día de hoy. Tenía buen rato queriendo conversar nuevamente con el doctor Ivo Hernández, sobre todo a partir de lo que ha significado este nuevo episodio dentro de las derechas europeas de la elección del pasado domingo en Alemania. Pero seguramente que en el transcurso de nuestra conversación del día de hoy también tocaremos el tema de la derecha europea ampliamente entendida, dadas las características que está tomando y sobre todo de esa derecha en conexión con la agenda que está planteando, yo no diría solamente desde el punto de vista ideológico, sino también de la práctica, la administración 2.0 de Donald Trump en los Estados Unidos, que por cierto acaba de cumplir hace nada su primer mes en la Casa Blanca. Esto luego además del discurso que protagonizase el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, hace algunos días, en el que, por cierto, creo que planteaba también algunas claves para entender la política norteamericana con respecto a Europa, cómo lo ven, qué es lo que piensan hacer, cuáles son las críticas y, de hecho, también dónde se pueden separar las aguas de los aliados y los que no son tan aliados, de acuerdo a lo que significa esta nueva administración. En fin, esta es un poco la idea del día de hoy, pero antes de eso, por supuesto, quiero enviarle mi saludo y mi cariño al profesor Ivo Hernández. Gracias por estar nuevamente con nosotros, Ivo. Un gran abrazo. Gracias, Neomar, y sobre todo gracias a la audiencia que nos ha tratado tan generosamente en pasadas oportunidades. Estoy muy agradecido por los comentarios y por todo el apoyo que nos han dado en estas discusiones que son, a mi modo de ver, muy importantes y hay que sacarlas de las universidades y ponerlas en la opinión pública para barajar estos conceptos que tú estás ahorita poniendo sobre la mesa. Así es, así es. Te secundo en eso, Ivo, porque efectivamente han sido muchas las vistas que han tenido entregas anteriores que hemos hecho sobre, por cierto, mucho sobre el tema de Donald Trump. No hemos hablado tanto de Europa, creo que ya le correspondía, pero en efecto, además los comentarios han sido muy edificantes, muy constructivos y la gente está muy pendiente, por lo menos yo sé que en tu canal también, pero por lo menos en este canal, la gente está muy pendiente de cada una de tus intervenciones en este espacio. Ivo, elecciones en Alemania, vamos de lo particular a lo general. Tú viviste en Alemania un buen tiempo, ahorita mismo entiendo que no estás allá, comprendes, además diste clase en las universidades alemanas, comprendes el sistema político perfectamente, el sistema político alemán, y yo quisiera comenzar por explicar lo básico, que es que hay gente que todavía no le cuadran muchas cosas. Se lee en los grandes medios a partir del domingo, algo así como un rótulo, un titular que dice la derecha ganó en Alemania. Y esto remite a la victoria de la CDU, el partido, para los que no están tan contextualizados, el partido que protagonizase por varios años, más de una década, Angela Merkel, es la democracia cristiana alemana. Y entonces se lee esto, pero a la vez se lee de que una formación, de que un partido llamado AfD, Alternativa por Alemania, si traducimos las siglas al español, que también se supone es la derecha, de hecho es calificada como extrema derecha por algunos medios también, se queda fuera del gobierno, un gobierno que todavía no se ha fraguado, un gobierno que todavía no se ha terminado de concretar, todavía están esas conversaciones, de hecho no sé, tú me explicarás si va a ser posible armar gobierno o no, pero hay esta confusión de qué es la CDU, qué es el AfD, qué es realmente esa derecha de la que se habla, qué es realmente esa extrema derecha, y yo te preguntaría entonces ¿qué es AfD? ¿De dónde nace esta supuesta extrema derecha que ligan los medios también a ciertas derechas que están surgiendo en Europa o que ya han surgido, como Vox en España, como el fenómeno de Fratelli d'Italia, quizá un poco más moderado en Italia, como el fenómeno que implica también el surgimiento de Chega en Portugal, de Le Pen en Francia? O sea, ¿qué es AfD? ¿De qué hablamos cuando hablamos de alternativa para Alemania? Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad. Varias cosas de lo que me dijiste. Sí es cierto, he vivido en Alemania
el último cuarto de siglo. Conozco un país que ha cambiado. Cuando yo llegué allá, el gobernante era Helmut Kohl, aquel señor alto y gordo que unió las dos Alemanias, ustedes lo recordarán. Y yo vi nacer políticamente a Angela Merkel, un personaje extraordinariamente gris, que lo llamaban la muchacha, así le decía Helmut Kohl, de forma más o menos despectiva, y le asignaban unas carteras bastante particulares, creo que fue familia o ambiente o algo así. Sin embargo, fue ella quien lo descabezó y tomó luego las riendas del partido. ¿Por qué digo todas estas cosas? Porque Alemania hay que comprenderla como un país que ha dado una torsión enorme, una torsión realmente casi increíble en los últimos 30 años, de un discurso que defendía las fronteras, de un discurso que mantenía una cantidad de ideas sobre los valores de Alemania como país, luego de la unión de las dos Alemanias. Eso se pasó vía una agenda completamente ida de las manos a fortalecer a Rusia de una manera desmedida, y es Alemania quien nuevamente, 100 años después, así como en la Primera Guerra Mundial, ellos fueron los que crearon a Lenin. Lenin no existía. Lenin era un sujeto exilado del zarismo ruso que lo tenían por allá en Zúrich, y son los alemanes quienes deciden poner dinero, sacar a ese sujeto de allá con un tren blindado y negociar con él la entrega de la Galicia, de todas las partes del este que él después cedió cuando triunfó la revolución y se la entregó a los alemanes. Es decir, esos son sujetos, así a Putin lo hicieron también, un sujeto que le entregaron toda la demanda energética alemana, pasando del 18% de dependencia de gas ruso a 55%. ¿Por qué digo esto? Porque la era Merkel fue una cosa extraordinariamente nociva para Alemania en muchos sentidos. Se implantó un pensamiento casi único. Todo el que no entiende la forma de ver de estos sujetos, que la energía nuclear es mala, que vamos a vender, que vamos a conseguir gas barato de los rusos y ellos son ingenuos y ellos no van a hacer nada con esa plata, nosotros vamos a venderle a China todo lo que podamos. Ese modelo se estrelló. Lo estoy simplificando, por supuesto. Pero además de eso, en una manera bastante irreflexiva se produjo una asimilación o una incorporación de sujetos migratorios que no están planteados para integrarse. Cuando los problemas de Siria en el 2014, Alemania, además de ello, con una política bastante desacertada, empezó a abrir fronteras. Y no solamente a abrir fronteras, sino que a decirle a todo el mundo que trataba de parar un momento y pensar, no, usted es un fascista, usted es un nazi. Entonces, imagínense ustedes, es decir, esas eran las categorías. Entonces, el AfD nace como una especie de reacción, pero no nace en Alemania. Olvídense de eso. La historia existe porque la historia está viva. Alemania, eso que usted llama Alemania, no existe. Eso es una colcha de retazos de regionalismos importantes. Ni siquiera hablan alemán entre ellos. Es decir, para que usted se dé una idea, hay muchas regiones de Alemania que para poderse entender tiene que ponerle subtítulos cuando los sujetos hablan, porque no se les entiende lo que está hablando entre ellos. Hay una cosa que se llama el alto alemán, que es lo que se supone que hablamos todos y que sería el idioma común. Pero en muchas regiones la gente solo habla dialectos. En particular, y tengo que hacer referencia aquí, las regiones del este. Las regiones del este, que eran las regiones que estaban detrás de la cortina de hierro, se vieron claramente dibujadas en el patrón electoral de ahorita. ¿En dónde tiene la AfD esta situación de poder mayor? Ellos tienen varios anclajes en el oeste, pero básicamente en el este es su cuna electoral. ¿Por qué? Porque las personas que están allí vienen de una forma de pensar, de una forma de entender al mundo, como se gestó el comunismo soviético. Entonces, eso es lo que en Alemania se le llama los Ossis, es decir, la gente que viene del este. Eso tiene toda una idiosincrasia y en particular es un voto de gente mayor. Mucha de la gente joven se ha ido al oeste, que es donde están las grandes industrias. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque la AfD nació empezando como todo un partido de descontento, un partido que lo que hacía era coagular descontento. Eso hace que el partido no tenga lineamientos claros. Es decir, ahí hay personas más o menos coherentes, como la señora Weidel, y hay unos sujetos que hay que meterle una camisa de fuerza porque lo que dicen son disparates. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y ahí tenemos uno de los grandes temas teóricos en la ciencia política. La derecha o la llamada ultraderecha, para usar el término de los periodistas flojos, la ultraderecha, señores, no existe. Eso es una creación, un invento del mal periodismo y de algunas academias. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que si usted mete a Vox, usted mete a todos los partidos que los llaman ultraderecha, los periodistas, son gente que tiene muy pocas cosas en común. Ni siquiera, algunos son liberales, otros son conservadores, otros no son ni siquiera nada, otros son un poco de cachas cascán, es decir, agarra lo que pueda. Esa es una terminología del populismo anterior, cuando esos tipos de partidos que lo que hacían era captar descontento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estamos viendo aquí un partido que se ha formado básicamente como anti esto. ¿Y qué es esto? El pensamiento uniforme que se le presenta. Ya están disueltas
casi todas las fronteras de parte de los partidos tradicionalmente democráticos. Ya uno ve que en esas grandes coaliciones, Angela Merkel gobernó los últimos años con la llamada Gran Coalición, los socialdemócratas y los demócratas cristianos. Eso eran gente que no se podía ni siquiera montar en el ascensor junta antes, porque ni siquiera podían marcar el mismo piso. Entonces ahora estaban gobernando juntos, ahora se disolvieron todas estas cosas. Entonces estamos viendo que la dilución de agendas claras ha llevado a que mucha gente se sienta confundida. En parte ese es el gran electorado de la AfD, hablando del caso alemán. Repito, si vamos a otro país, si cruzamos la frontera y nos vamos a Francia, ahí vamos a encontrar otro caso. Le Pen es otro caso completamente distinto, que no tiene que ver con el AfD. Ahí no hay comunistas como los excomunistas o los exoprimidos del comunismo que había en el este de Alemania, que tienen una manera de pensar particular. Eso no hay ahí, hay otras cosas. Otra forma. Si cruzamos la frontera, cruzamos los Pirineos, nos vamos a España, ahí tenemos otro tema con el caso de Vox. Entonces, repito, son muy disímiles. Eso de pegarle la etiqueta a ultraderecha es el triunfo de un periodismo mediocre que lo que quiere es flojamente pegarle etiquetas a la gente y cualquier persona que no piense como yo es un fascista. Pues así de sencillo. Ahora, entonces, ajá. Ivo, pero sí pareciese haber, y coincido contigo en tu planteamiento de esto que pretende ser economía del lenguaje, pero que se convierte en una flojera, pues, absolutamente desvirtuante. Esto de estos rótulos, de estas categorías que se implantan. Pero pareciera sí haber un elemento conector entre todos estos grupos políticos, que es un fuerte rechazo a lo que significa la dilución de esas fronteras de cada uno de sus estados-nación, respecto de lo que implica además la llegada a los países de grupos humanos que parecen no adaptarse a las usanzas y a los modos de hacer de Occidente, que fundamentalmente están estructurados en sociedades democráticas, en sociedades pluralistas, sociedades, podríamos decir, incluso de separación entre el Estado y la religión, y estos son fundamentalmente grupos que vienen del mundo del Islam, ¿no? Y este rechazo sí parece ser colectivo. Yo coincido contigo en esto. Fíjate que en el AfD me llama mucho la atención. Yo trataba de revisar si ellos son muy estrictos, muy fuertes con el tema de los postulados, por ejemplo, contra el aborto o con el planteamiento de la homosexualidad, ese tipo de cosas. Y no parece haber allí. Ese no es el tema de ellos. El tema de ellos es inmigración. El tema de ellos es que rechazan esto. Así mismo lo hace Vox y así mismo lo hace Le Pen. Pero coincido en que tienen muchas diferencias con estos grupos. Bueno, creo que tocaste el mínimo común múltiplo, es decir, el denominador común de todas estas personas es cierto, pero es que también hay que recordar que la Europa que estamos viendo y la Europa que hemos vivido hasta hace poco está muy desdibujada de la Europa que yo conocí en los años 90. Es decir, ciudades como por ejemplo Dortmund, que es una ciudad tradicionalmente industrial, fue en una época el emporio cervecero alemán, una ciudad muy particular, hoy en día está tomada por bandas musulmanas que no se pueden entrar a algunos lugares. Y eso pasa también en Francia. Entonces la gente reacciona a eso. ¿Por qué? Porque ve que los gobiernos han tenido una laxitud y una irresponsabilidad porque no responden a la inquietud ciudadana de lo que está pasando. Aquí no se trata de que nos están quitando los trabajos. No, es que los sujetos vienen es a vivir del sistema social, ni siquiera vienen a trabajar. Son sujetos que vienen a cobrar lo que se llama en Alemania Kindergeld, que es plata por niño. Cada vez que usted tiene un niño en Alemania, usted le dan dinero mensualmente por cada niño, porque es un país que tuvo natalidad recesiva en los 90 y trató de recuperarse rápidamente de ese problema y empezaron a darle plata a la gente de clase media para que tuvieran niños. Entonces, bueno, vienen a eso, vienen a un seguro social que le da a usted paro forzoso apenas usted tiene un año de haber estado trabajando y lo votan. Entonces, hay una cantidad de beneficios que en estas sociedades, de donde vienen estos sujetos, no existen. No existen. Estas son sociedades de lo que se llama pan y trabajo. Ahí no hay más nada. Y son sociedades extraordinariamente socialmente primitivas. Ahora, hay quienes quieren ver en esto una especie de invasión de Occidente. No está exenta Alemania, Francia, España menos, pero de esas llamadas células durmientes, que son grupos extremistas que están haciendo vida allí y que producen cada tanto atentados y problemas en estas sociedades, que por lo demás han sido extraordinariamente pacíficas. Sobre todo resaltan casos como Suecia. Señores, lo de Suecia clama ante los ojos de Dios y es solamente porque no tenemos prensa responsable que no se está diciendo todo lo que está pasando allí. Pero ciudades como Malmo, que en los años 90 eran casi una cosa donde realmente
Ahí debe haber sido, ser periodista debe haber sido lo más aburrido del mundo porque ahí no pasaba absolutamente nada, salvo los hechos culturales, pues ahora hoy en día es una ciudad terrible que tiene una cantidad de bandas armadas y toda esa cosa. Entonces, eso está pasando. Y tú tocaste, Neomar, acertadamente, el punto que los vincula. Pero, por ejemplo, cuando una persona dice, es que esta señora, esta gente de la AfD son unos retrógrados. Señores, la señora Biden, la candidata, es una mujer que viene del lobby del homosexualismo. Es decir, ella misma es una homosexual abierta, no es escondido. Tiene su pareja. Su pareja además ni siquiera es alemana. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando aquí? ¿Cuáles son esas etiquetas de periodismo barato? Tienen que cesar. Y el gran herido de todo esto, la gran pérdida es el periodismo que ha dejado, ha claudicado de una manera dramática. Y cuando digo de una manera dramática, es que tienen que salir los dueños, como salió el señor Jeff Bezos en estos días por Twitter, a decir en el Washington Post, señores, tenemos que afianzarnos con la libertad y todas estas cosas, y empezó a renunciar gente. Entonces, Claro. hay que entender una cosa, el periodismo tiene que volver de alguna manera, y lo estamos logrando con canales como este y otros informativos, a buscar la verdad sin importar qué costo. Recordemos a Orwell, periodismo es decir las cosas incómodas, lo demás es relaciones públicas. Entonces, Ivo, los periódicos se nos han vuelto eso, unos grandes centros de posicionamiento de imagen, de relaciones públicas, pero no estamos aludiendo los temas que le están carcomiendo los sentimientos y la tranquilidad a la sociedad. Ivo, uno ve lo que ocurre en países como estos después de elecciones y entonces uno primero se pregunta sobre la pertinencia, bueno, y creo que ha funcionado por décadas, pero sobre la pertinencia de sistemas que, por cierto, se nos plantean a casos como los venezolanos, de sustituir el presidencialismo por sistemas parlamentarios. Y hay algo que es un rasgo común de todas estas elecciones, es la alta fragmentación que se produce del escenario político luego de la votación, ¿no? Y entra el tema grueso, que es el tema fundamental de una elección, que es lograr armar gobierno. Se convierte esto en una pesadilla, parece aquello, parece un karma, una cosa karmática, armar gobierno, porque bueno, en escenarios donde hay 4 o 5 partidos relevantes o más o menos relevantes, porque sacan el 10% al menos o el 8%, entonces se vuelve esto un problema. Está viéndose en Alemania, pero ya se ha visto, por ejemplo, en el caso español, pasó en la última elección general, el Partido Popular gana las elecciones, no le da para armar coalición de gobierno, independientemente de que Vox tuvo una buena votación también y podrían haber armado una coalición, pero es que en principio además es la misma actitud que estamos viendo hoy día reproducida en Alemania, donde el partido de centro derecha o democristiano, porque el Partido Popular a final de cuentas es algo más o menos parecido a un partido democristiano, gana la elección, pero se niega abiertamente a formar gobierno con un partido conservador o nacionalista o soberanista, como le llaman también en Europa, y eso se está viendo, ¿no? ¿Qué auguras tú como escenario respecto de la conformación del próximo gobierno en Alemania? ¿Se habla otra vez de revivir un gobierno semáforo como el que estaba hasta ahorita? ¿Se ha propuesto una coalición entre incluso los socialistas, o sea, el Partido Socialdemócrata Alemán, el de Scholz, y el partido de los democristianos, o sea, la CDU? ¿Qué es lo que está planteado allí? Porque pareciera que lo que viene es ingobernabilidad, Ivo. Bueno, 3 puntos sobre lo que me estás diciendo. Voy a tratar de honrarlos rápidamente. Lo primero, para Latinoamérica el parlamentarismo está totalmente descartado. Los únicos países, Chile fue el único país que intentó eso en la década de los 20 del siglo XX. Tuvieron un breve lapso allí. Brasil creo que coqueteó con el sistema alrededor del comienzo de los 90. Nosotros no tenemos esa capacidad, necesitaríamos partidos institucionales y muy fuertes. Y en los partidos en Latinoamérica son usualmente personalistas o son partidos bastante endebles. Eso no sería posible en una democracia parlamentaria porque la corromperían muy rápido. Y es en parte lo que se está viendo en algunos países, donde los partidos han perdido agenda. ¿Qué es lo que sucede? Volviendo nosotros al caso de Alemania, que nos estamos centrando y que es un excelente caso de estudio. Bueno, lo que tenemos es 2 partidos bastante fuertes, que son el Partido Demócrata Cristiano, que se llama CDU, ¿no? Christliche Demokratische Union, y tiene su partido hermanito, que son los bávaros, que no les gusta llamarse CDU, sino que se llaman CSU, pero que es exactamente la misma cosa con distinto empaque, pero ahí van los mismos, ellos siempre van juntos. Luego está el SPD, que es uno de los partidos políticos, creo que es el más antiguo de la humanidad, es una cosa que viene del siglo XIX. Ahí vienen Liebknecht y un montón de gente del siglo XIX, desde la época de Marx, por allá atrás. Ese es el partido SPD, socialdemócrata. Y luego están
otros partidos que yo traté de analizar en mi canal para que la gente entienda de dónde vienen. Está un partido que se llama Los Verdes, que son unos sujetos que nacieron en los años 70, que venían de una izquierda contestataria que trataba de vindicar el tema ambiental. Alemania histeriza mucho el tema ambiental, no lo resuelve, pero lo histeriza mucho. Es un tema que allá es casi una religión. Usted, un alemán, puede tratar cualquier tema con mucha tranquilidad. Usted le toca el ambiente y el hombre se vuelve una ópera, empieza a gritar, y, en fin, es una cosa. Esos señores se hicieron famosos porque ellos llegaron al Parlamento y cuando no tenían sesiones se ponían a tejer medias o a tejer suéter porque decían que había que aprovechar el tiempo, que no se podía perder tiempo. Ese era el eslogan de aquel partido. Bueno, de ese partido por fin llegó al gobierno con Gerhard Schröder, donde tuvieron aquel famoso superministro que se llamaba Joschka Fischer, un hombre que venía de la izquierda dura y que termina en Los Verdes y terminó siendo un sujeto, era ministro de Exteriores, un hombre con bastante talento. De ahí en adelante, el Partido de los Verdes prácticamente se ha vuelto casi una especie de agenda de situaciones que no resuelven en Alemania. Son los sujetos que han, por ejemplo, una de las cosas que ellos tratan de luchar es contra el CO2, contra el dióxido de carbono y el calentamiento global, pero a la par de ello no aupan la energía nuclear, sino que la contradicen. Hay partes internas que hay diatriba en todo eso. Entonces, toda esta situación revela que es un partido bastante particular, sin embargo, está metido en el corazón, sobre todo de mucha parte de Alemania occidental. Luego de eso, tenemos una cosa que se llama Die Linke. Die Linke es la izquierda. Bueno, eso es una colcha de retazos como el AfD, pero opuesta. Y está prácticamente toda cosa caminante que pueda moverse en dos piernas está dando vuelta. Y hay trotskismo, estalinismo, comunismo de todas las variedades, etc. Es una cosa que la inventó un sujeto que ya no existe políticamente, salvo como ser el esposo de una mujer que tiene una BSB, otro partido por ahí, que se llama Oscar Lafontaine. Eso lo hizo él, que es un populista nato, y unió a todos aquellos fragmentos de izquierda. Pues esa gente no tiene ya nada que decirle a la humanidad, salvo decir más impuestos, vamos impuestos a quitarle las cosas a los ricos. Es decir, un discurso de los años 70 y 60. Esa gente no tiene. Sin embargo, sacaron 8% porque tienen una líder medianamente carismática que atrajo voto joven, sobre todo. Eso es más o menos el panorama que estamos viendo. Y está la gente de la AfD. Ahora lo que tú dices, ¿por qué no se forma una lógica coalición entre CDU y AfD? Que sería así como derecha con derecha, ¿no? Y se podrían entender limar aspereza y limar y amarrar a los locos, puede decirlo. Los locos que siempre existen en todas partes, bueno, los amarran y habla la gente que piensa. Bueno, eso no es posible y eso se los dijo el vicepresidente norteamericano Vance. ¿Por qué? Porque le dijo a los europeos, ustedes les setó 4 puntos y esos 4 puntos la gente se molestó y la gente dijo que eso no era, pero nadie lo desmintió. Y el cuarto de los puntos es que Europa ha venido creando unos cordones sanitarios antidemocráticos en cuanto a que aíslan fuerzas políticas que tienen representación en el electorado. Entonces, con esos no hacemos pacto. Bueno, si vamos a partir de eso, entonces lo que vamos a tener es una repetición de película todo el tiempo. ¿Por qué? Porque esos otros partidos están perdiendo fuerza. ¿Cómo queda el mapa electoral alemán? Es muy sencillo. Gana el señor Merz, o el partido del señor Merz, es el CDU, pero gana con un voto no convincente, como tú muy bien lo expusiste, va a tener que coalicionar, pero muy probablemente la coalición. Yo no he sacado la cuenta de las sillas, y permítanme un pie de página aquí importante. En Alemania el sistema es de representación proporcional. Entonces, usted tiene los votos, pero también hay unas cosas que son unas sillas flotantes que se adjudican por estado. Yo no he sacado la cuenta si con esas sillas flotantes da como para que haya una gran coalición de 2 partidos, es decir, los demócratas cristianos y los socialdemócratas. No sé si da con eso, o van a tener que buscarse una tercera fuerza. La lógica de la ciencia política más sencilla es, mientras más gente, menos estabilidad. Es decir, mientras más partidos, más agenda, más negociación, eso no camina, ya se les acaba de caer una, se va a caer la que venga. Entonces, ¿qué vamos a ver? El señor Merz ya se ha estrenado con unas declaraciones, él no ha formado gobierno, él no es electo nada, él es simplemente una persona que se le encomienda salir de alguna manera a formar un gobierno, a ver si puede, porque pueda que no pueda, como nos pasó en España, pueda que sea como el señor Rajoy, pues que el señor Rajoy evidentemente tenía talentos para otras cosas. ¿Ah? Feijóo. Sí, perdón, Feijóo, disculpa, sí, es que tengo a Rajoy. Hace que son gallegos los dos y se parecen. Son gallegos los dos. Es cierto, Feijóo tenía a Rajoy en la mente por la decadencia del PP, pero en todo caso Feijóo y no pudo, pues simplemente. Entonces el otro, Sánchez, que es un sujeto completamente amoral, es decir, un sujeto que hay que hacer lo que haya que hacer,
pues él se alía con los terroristas o con los separatistas, con cualquier loco de carretera prácticamente, que eso sí que son antisistema, eso no es la ultraderecha que vende el periodismo, pero son peores que la ultraderecha porque son antisistema, es decir, son sujetos que tienen en la cabeza una España fragmentada que deja de ser España. Pero en todo caso, estos sujetos que tienen esos cordones antidemocráticos que dicen con esta gente jamás y nunca, bueno, van a tener entonces que seguirse aliando con estas fuerzas débiles. ¿Qué es lo que sucede? El partido del señor Scholz, que ha estado en el gobierno la última década o más, tiene muy poco que decirle ya a Alemania. No tienen, es que se les ha gastado, no tienen agenda, no tienen nada que proponer. Los partidos necesitan, además de estar en el gobierno, tienen que pasar a la oposición para que descansar y replantearse las cosas. No crean ustedes que estar en oposición es perder. Estar en oposición es el momento de la calma, porque cuando usted está en el gobierno, usted tiene que estar produciendo todo el tiempo. Estos señores han venido produciendo, en mi opinión, mucho disparate, y bueno, ahora ha pasado todo esto. ¿Qué sucede también? El factor Trump fue un factor catalizador que de repente despertó a Europa, para bien o para mal. Aquí usted puede discutir que lo hizo mal. Lo cierto es que el mundo de hace 30 días al mundo de hoy cambió completamente. Estamos ante un giro copernicano y los europeos de repente se les puso sobre la mesa, señores, se acabó lo que se daba, o ustedes se ponen serios y asumen su situación regional, o nosotros no podemos seguirles pagando la fiesta. Entonces, se han ido recortando una cantidad de ayudas, una cantidad de soportes que daba Estados Unidos y que se están replanteando a nivel hemisférico. Entonces, ¿con quién se va a gobernar? Volvemos al punto. Yo veo al señor Merz con mucho discurso, pero al final se va a tener que sentar probablemente con el SPD y probablemente sería con los verdes, no sé. Entonces, imagínense ustedes, cuando yo repaso, porque tengo la agenda por acá, yo puse en mi canal la oferta electoral de cada uno, es que eso no pega. Es que no pega, es que te tiene una persona pidiendo parrilla y el otro vegetariano. Entonces, es difícil, un punto medio. Pero Ivo, pegan en algo que explica eso que tú aludías del discurso de Vance, que es el cordón sanitario que se le ha hecho a partidos como la AfD en distintos países de Europa, que ¿cuál es el otro rasgo que los hermana? Que estos partidos critican muchísimo la marcha de las cosas en Bruselas, la marcha de las cosas en el Europarlamento, la marcha de las cosas sobre todo en la Comisión Europea que protagoniza la señora von der Leyen, ¿no? O sea, algunos con más fruición, algunos son más críticos, otros tratan de llevar un poco la fiesta más en paz, pienso en Meloni, por ejemplo, pero no sin hacer cuestionamientos a los manejos de la Unión Europea y de lo que implica la pervivencia de ese organismo de cara al futuro, es decir, de si realmente es posible que la Unión Europea siga existiendo como tal, o sea, si la Unión Europea tiene pertinencia o no. Entonces, ahí hay un rasgo importante que los hermana a todos, que es esa situación, y donde se produce una situación, Ivo, también, que es importante, que es una especie de jugar al establishment. O sea, lo vemos ya en el caso de España con el PSOE y el PP, lo vemos en Alemania ahora con la CDU y la posibilidad de un gobierno, pues, como tú dices, que no tiene ni pies ni cabeza porque son los rivales históricos, pero que a final de cuentas coinciden en muchos elementos, como por ejemplo la posición frente a la Unión Europea, que son la SPD y la CDU. Y así, o sea, y siempre es tratar de aislar a este tercer actor que viene con fuerza y viene con el fenómeno Trump. Ahora, quiero entrar en esto, Ivo, porque es importante también esa influencia. Uno pensaría que la vieja Europa tenía alma suficiente y que tenía fuerza suficiente como para plantearse las cosas sin pensar y sin ver y sin mirar a la derecha de lo que estaba ocurriendo en América, o sea, sin pensar en si era Trump el presidente de los Estados Unidos. Pero ahora, con todo lo que ha ocurrido durante el último mes, pareciera que Trump está influyendo fuertemente, o sea, las políticas de Trump están influyendo fuertemente. Claro, eso no es el último mes, pero en el último mes es cuando más evidentemente se ha plasmado así, sobre lo que significa el futuro de estos movimientos en Europa, para posicionarse a favor o en contra, porque si uno ve el despliegue de un Macron al día de hoy, si uno ve las ejecutorias de Pedro Sánchez en España, uno ve a unos tipos que están en competencia. Claro, Macron fue a Washington a pasarle la mano a Trump y va a ir también aparentemente en los próximos días Starmer también, el primer ministro británico. Pero uno ve una competencia también por posicionarse como a ver quién va a ser el anti-Trump,
por excelencia desde Europa. ¿Quién va a ser el que va a contener la voracidad de Trump y ese ánimo insuflado de nueva derecha con el que viene Trump? Y ve también a gente mirando con simpatía lo que está haciendo Trump, como estos partidos, la AfD, Vox, que por cierto ha participado Abascal en la CIPAC recientemente. O sea, uno ve que Trump se está convirtiendo en un elemento condicionante, no sé, pero sí que juega dentro de la política europea. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, muchas ideas juntas. Déjame ir poquito a poco a ver qué Sí. puedo rescatar de lo que recuerdo. Lo primero de estos partidos que hay que recordar, algunos sí son anti-Bruselas, es correcto. Otros no tienen una posición definida. Por eso es que decía yo que esto de la ultraderecha lo inventó un periodismo pirata, un periodismo barato. ¿Por qué? Porque es que no hay conceptos muy vinculantes salvo el migratorio, que tú lo pusiste rápido allí en la mesa, es cierto. Pero de resto, uno ve económicamente que proponen, cuando uno sienta a uno o sienta al otro y lo escucha uno, escucha al otro, no tienen mucho que ver. Unos son proteccionistas, otros son más bien de libre mercado. En fin, aquí hay prácticamente de todo. Entonces, uno dice, bueno, esto de ultraderecha, no sé a qué periodista se le ocurriría, lamento a esa persona que ha hecho tanto daño epistemológico porque obliga a la gente a tener que abandonar eso y ponerse a pensar en serio a ver qué es lo que está pasando. Trump es un sujeto que le recordó a los europeos y al mundo, señores, que las guerras existen y van a existir, que esa fantasía de que todos nos entendemos, de que los defensores de los derechos humanos son unas muchachas muy bonitas en unas ONG que están hablando y que yo soy defensor de los derechos humanos. Mire, señores, los derechos humanos se defienden, y lo he dicho varias veces, a varios niveles. Hay una parte en que se defienden en los medios, hay una parte en que se defienden en los tribunales, y hay una parte en que se defienden poniendo los batallones, porque esto no es una cosa que es gratis. Los derechos no vienen por necesidad. Eso es uno de los conceptos más falaces de la izquierda, que donde hay una necesidad hay un derecho. No sea usted tan absolutamente ingenuo. Las cosas hay que ganárselas y ganárselas a pulso. Entonces, ¿qué es lo que le recordó Trump a Europa? Bueno, ustedes se han venido haciendo los vivos, recostándose en la OTAN para mejorar sus presupuestos, nosotros endeudándonos y con el famoso escudo atómico protegiéndolos a todos ustedes, que no hacen sino hablar mal de los Estados Unidos, porque el antiamericanismo es el deporte europeo por excelencia. Entonces, ¿ahora qué es lo que se está diciendo? Bueno, vamos a poner los acentos sobre las IES. Tenemos el tema de Ucrania, que está vivo, y tenemos el tema de China, que para quien esté atento, lo que está pasando en el Pacífico Sur es alarmante, y lo está viviendo ya Australia y lo está viendo Nueva Zelanda, ya no es Filipinas y Tailandia y Taiwán, no, ya esto es una cosa que se está expandiendo y que la gente no está entendiendo, y que tenemos un fenómeno de un país que es una potencia económica y quiere ser una potencia militar como es China, y que tiene 2 puertos de los 5 puertos del Canal de Panamá controlados, y que están ahorita revisando a ver quién fue al que le dieron la plata para que le diera esos puertos a China, porque las condiciones cuando se examinan los contratos son bastante dudosas de esa empresa Hutchinson que está en Hong Kong. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que le pusieron a los europeos en la mesa la verdadera situación del mundo, y que ahora por fin se están reuniendo con la emergencia necesaria para hablar las cosas de una manera contundente. Yo escuché el discurso del primer ministro finlandés hace poco, hablándole a la gente y tratando de manifestar su apoyo a Ucrania, pero de una manera más elocuente y sostenida. Por supuesto, los finlandeses, siendo uno de los países que tiene más frontera con Rusia y habiendo tenido 2 guerras con Rusia en el siglo XX, por supuesto también escaldados. Y entonces al que lo picó Macagua, el Macaurel, al que lo picó Macagua, Bejuco le para el pelo. Cuando ve una liana se asusta, para aquí viene. Entonces ellos están temiendo lo peor, porque lo que todo el mundo está temiendo no es que termine la guerra de Ucrania, sino las condiciones de esa paz. Y ahí es donde Europa va a tener entonces que ponerse los pantalones. ¿Por qué digo yo? Y los pantalones largos, porque ya no puede ser el adolescente sostenido en el poder norteamericano. Tienen que empezar a invertir en defensa de una manera como lo hacían antes del 89. Que ahora todo el mundo dice, ay, pero es que 2% del PIB es muchísimo dinero. Bueno, señores, métase en la máquina del tiempo y vea lo que invertía Alemania, Inglaterra, todo el mundo en los años 70 y 80, cuando la Tercera Guerra Mundial no era un juego teórico, sino una posibilidad que todas las escuelas de defensa manejaban. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque están obligando a Europa a hacer todo esto. Estos partidos, que repito, son bastante disímiles, han tratado de simpatizar con la fórmula como Trump presenta la política exterior. Muchos de ellos no tienen ni siquiera peregrina idea.
de lo que está pasando con Estados Unidos. Sin embargo, hay sujetos que en lo personal, hay simpatías personales. Eso es una cosa que también en las relaciones, y sobre todo con la gente como Trump, eso importa mucho. Entonces, hay sujetos como Abascal que se entienden bien con la gente que está ahorita en la administración de Washington. O sea, en lo personal, es decir, son sujetos que se llevan bien, ¿no? Aparte de que haya una afiliación ideológica muy profunda, no. Y Trump es un sujeto que trabaja en las relaciones mucho uno a uno, si lo sabremos los venezolanos, con el famoso interinato y toda la metida en congelador que nos han hecho por estos sinvergüenzas. Entonces, es una cosa que hay que hablarlas muy claro, ¿no? Entonces, yo no sé Ivo, si la pero se gente... dice mucho, disculpa Ivo la interrupción, pero se dice mucho también, y esto se plantea desde cierto periodismo militante, que es que lo que los hermana a todos, y ya salimos de Europa para meternos con América, es que lo que hermana a Trump, lo que hermana a Pascal, lo que hermana a la AfD en Alemania, lo que hermana a incluso a lo que significan movimientos como el de Orbán en Hungría, es que todos son títeres de Putin a su manera. ¿Tú cómo ves esa afirmación? Porque se habla muy alegremente de que es que el mundo prácticamente está dividido entre el club de amigos de Putin y el club de enemigos de Putin. Y Sí, en bueno, ese club de enemigos, Zelensky, por cierto, es un santón de iglesia que hay que ponerlo pues en un pedestal. Entonces, ¿cómo ves? sí, es que siempre es lo mismo de un periodismo que fue adoctrinado por la izquierda y una academia que no acaba de sacarse ese mundo de vaqueros e indios, buenos y malos. Entonces, si lo puedo decir yo, cada vez que trato de analizar la situación de Ucrania y le recuerdo a la gente los pactos que se hicieron con Rusia en el 93-94, en donde se dijo Alemania unificada y no avanzamos para allá, y cómo Occidente todo eso lo voló. Entonces, entonces a ti te paga Putin, a tú eres financiado. Señores, mire, yo no descarto que la inteligencia rusa, yo no sé cuánto dinero tendrá esa gente, yo no descarto que tengan agentes infiltrados, pero lo más cercano que sí le puedo decir que han tenido a un gobierno fue al ex canciller alemán de los socialdemócratas, Gerhard Schröder, que pasó a la plantilla de Gazprom. Eso no es mi opinión. Estos son los hechos. Ese sujeto pasó. Ahora, imagínese usted un sujeto que viene de comandar la potencia económica de Europa, cierra la oficina, se despide de todo el mundo y se va a trabajar con los rusos. Señores, por favor, después tiene usted a Angela Merkel, que agarra un país, cierra las centrales nucleares, que eran 19, y agarra y vincula al país completamente energético con Rusia. Hace 2 gasoductos gigantescos y pretende vender el gas a los europeos. Entonces, Putin pasa de un fortalecimiento, por eso les decía que Alemania hizo a Lenin, Alemania hizo a Putin. ¿Por qué? Porque Putin era un sujeto que tenía pues algunas aspiraciones al comienzo del siglo XXI, pero el fortalecimiento económico que le dio, imagínense la economía alemana, pero usted está dando cuenta, cuando yo digo el 55% de la dependencia energética, la gente se dará cuenta de lo que estamos hablando aquí. Es que estamos hablando de casi toda la Siberia occidental gasífera nutriendo a Europa y ese dineral pasando, bien por Ucrania, bien por los gasoductos del Báltico. La gente no tiene que tratar de entender esto. Claro. Entonces, me van a decir a mí, no, que fulano es pro Putin. Yo no sé, mire, esas son acusaciones ligeras de un periodismo simplificador y pirata. Periodismo que realmente debe, mientras más pronto desaparezca, menos será extrañado. Entonces, es una cosa que realmente aquí hay que meter un análisis porque el mundo nos está cambiando frente a la cara. Lo que sí puedo yo demostrarle a quien tenga paciencia para oírme es que Asia está asimilándose a un proceso autárquico. ¿Quiénes van a esa fiesta? Bueno, por ahora tenemos claramente al mayor productor de crudo y gas de Asia y al mayor consumidor, que serían China y Rusia, unidos. Los ayatolas, no sé si van a meterse en esa fiesta, porque Israel los tiene contenidos y es probable que entre esos 2 países y en el Medio Oriente todavía haya conflictos y reposicionamiento. No sé India tampoco, que es el gran beneficiario de todos estos paquetes de sanciones que les han puesto a todo el mundo, porque los hindúes terminaron con esas refinerías que tienen en las costas, terminaron ayudando a un montón de gente y ayudando a la flota fantasma y todas esas cosas que se saben en el mundo petrolero que suceden. Entonces, cuando la gente dice, porque el sujeto de Putin en Hungría, porque eso, mire, yo no sé, es posible que haya simpatías. Yo no lo tengo en mente y que yo titubee no quiere decir que, sino que simplemente como occidental, yo no acuso a una persona gratuitamente. Yo presumo su inocencia hasta que los hechos me ponen de una forma contundente que el sujeto está implicado. Y lo digo con el señor Gerhard Schröder, al cual su partido ni siquiera toleró que lo votaran, porque la gente pidió expulsen a ese señor porque estaba realmente metido. No, el partido cerró filas con ese señor. Entonces, ¿ustedes quieren un hombre de Putin? Bueno, lo tienen, es más claro que no puede, es un asalariado, pues.
Ahora, imagínese usted la libreta telefónica de un señor así. Porque, por favor, entonces vamos a entender las cosas. Es como Zapatero actuando en favor del régimen venezolano. ¿Te imaginas la libreta telefónica y de contacto que tiene un sujeto como Zapatero en el mundo, sobre todo en el mundo pseudo democrático? Imagínense ustedes las conexiones que puede tener un sujeto así, que se le llama en España el submarino, porque cuando usted no lo ve es que es más peligroso todavía. Entonces, está haciendo todos esos movimientos. Repito, es muy importante tratar de contextualizar esto, porque tenemos un periodismo que trabaja con estas libretitas que se llaman post-it. Es un periodismo barato que le pega post-it a todo el mundo. Usted es ultraderecha, usted es fascista, usted es hombre de Putin. Bueno, ¿y ustedes quiénes son entonces? ¿No? Entonces, ¿cómo quedamos? ¿Cómo queda el que trata de poner algún sentido en este crucigrama que nos ha tocado tan complicado? Porque, repito, aquí hay que aplicar una cosa que la decía la canción aquella de Silvio Rodríguez. Hay que comprender que la guerra va a ser la paz del futuro. ¿Por qué? Porque las cosas se están perfilando de una manera tal en que los chinos no vienen aquí a ofrecernos ONG, canciones y unicornios. Los chinos están avanzando, utilizando al mundo para quitarle los recursos de pesca, ahí donde mandan su flota fantasma a rastrillar el océano como puedan, mandan a sacar todos los recursos de África y ahí no están con teorías. Lo que yo expuse en estos días con respecto a las tierras raras es que lo que los chinos están haciendo en el Congo es dramático. Mueven los precios, por ejemplo, con el cobalto y obligaron a la única mina que tenían los norteamericanos que tuvo que cerrar, porque los chinos manejan el precio, entonces se agarran, inundan el mercado, la gente no puede, cierran y entonces ellos controlan esto. China está controlando más del 90% de las tierras raras del mundo. Ustedes no se están dando cuenta de lo que estamos hablando aquí. Ese es el nuevo petróleo. Todo lo que estamos haciendo aquí con internet y todas estas cosas se manejan con las tierras raras. Las llamadas así, que son unos óxidos que están abajo en la tabla de Mendeleev. Para quien se acuerde en el bachillerato, están ahí en una liniecita, que son unos nombres rarísimos, pero resulta y acontece que todo este mundo de celulares, de molinos de viento, paneles solares, todas esas cosas nacen justamente de esos minerales. Y adivinen ustedes quién viene desde los 90 aumentando su producción y acaparando la producción en el mundo. Entonces hay que tratar de entender que Occidente o se despierta o le pasa como aquello de que el camarón que se duerme se lo llevó la corriente y la corriente la está produciendo China ahorita. Yo creo que, Ivo, esa llamada al despertar es básicamente la finalidad, el objetivo de ese discurso de Vance hace pocos días en Múnich, ¿no? Ahora, ya para finalizar, Ivo, porque no quiero abusar muchísimo más de tu tiempo, no nos perdonaría la audiencia si hablamos de Trump y no hacemos alguna mínima referencia frente a lo que viene siendo la política exterior de Trump en las últimas 4 semanas. Acabamos de decir que ha cumplido ya su primer mes en el gobierno y vaya si se ha sentido esa política exterior en ese primer mes en el gobierno. Podemos hacer un largo inventario de cosas, pero apenas, por nombrar algunas al voleo, la resolución, no sé en cuánto tiempo, pero por lo menos una puerta de entrada, se está viendo la luz al final del túnel con el tema Ucrania, no sabemos en qué condiciones, si desventajosas o no para el pueblo de Ucrania, seguramente que sí, desventajosas, pero al final de cuentas se ha salido el estancamiento de una guerra que iba para 3 años, se está moviendo una política en la región que básicamente ha sido una política de amenazas con imposición de aranceles y que hasta este momento le ha resultado de buen grado a Trump porque, por ejemplo, ha movido al gobierno de México, al gobierno de Canadá a mover tecla en el sentido que él quería con el tema de la frontera, el tema del fentanilo, o por lo menos eso es lo que él quiere propagandear de cara a su nueva administración, de que está librando esa guerra y de que él va a obligar a terceros gobiernos a colaborar en esa lucha contra la inmigración ilegal y contra el tráfico de estupefacientes. Pero además, en los últimos días, una cosa que ha sorprendido a propios y extraños que tiene que ver con un posicionamiento con respecto al caso Venezuela y el tema de las concesiones petroleras. ¿A ti te ha sorprendido esto, Ivo? Porque mucha gente ya está planteando, y yo me inscribiría de momento en esa visión de las cosas, que Trump se ha convertido, para bien o para mal, bueno, no sé si se ha convertido, realmente siempre ha sido así, pero es más evidente que nunca. Trump se ha convertido en un sujeto absolutamente impredecible, donde tú no puedes saber realmente para dónde le rema la corriente a Trump y para dónde va a arrimar el mingo Trump, ¿no? Pero cuéntame un poco de tu impresión. ¿Tú cómo ves este tema de, más allá de los efectos que podrían, pues, aquí hacerse un debate, salen los economistas que sí incide, que sí no incide en el tema interno?
¿Tú cómo lo valoras desde el punto de vista de la sorpresa? ¿A ti te ha sorprendido esta medida de Trump, dado que se había dicho que Trump parecía haber llegado por estas cosas mal habladas también de la realpolitik, de que es política real y ya, algún entendimiento con Maduro, y ahora parece que no, porque le tira el plato así en la mesa? O sea, ¿cómo lo ves? Bueno, de los puntos tocados, lo primero, lo de Ucrania, recuerden, no es que haya paz, ahí todo el mundo quiere que haya paz, el problema es la letra pequeña de ese contrato. ¿Cómo va a quedar eso? Recuerden que esos son siempre las fórmulas, como se cierran las guerras, son más importantes que cómo se empiezan. Es decir, ¿cómo queda esto? El reparto de todo lo que va a haber allí, que es complicado, y quién se va a preocupar de sostener la paz, de garantizarla y de la reconstrucción. Entonces lo dejo por allí. Estados Unidos, si ha tenido algún mérito en todo esto, es acelerar esa discusión y ponerla rápido aquí. Bueno, este es el tema, hay que dejar que parar que te estén matando esa cantidad de jóvenes allí, millones de muertos y miles de heridos, en fin, eso hay que parar. Ahora, viene la segunda parte, que es mucho más compleja, que es la foto en alta definición, como decíamos otra vez. Eso como mira media. Lo de México y Canadá es muy interesante porque esta política de los aranceles, que tiene muchos economistas con sesudos debates teóricos que están por ahí en YouTube dando vueltas, la gente lo que tiene que recordar es que yo creo que muchas veces lo que dice Trump no es lo que dice, sino cómo lo dice, lo que altera mucho a la gente. Pero si usted se pone a ver el mundo de los aranceles, los reyes de los aranceles son los europeos. Es decir, son los tipos que usted va a meter un perolito en Europa y le cobran, pero de todo. Y le cobran al estilo europeo, no le ponen aranceles directos, sino que dicen, muy bien, usted quiere exportar mangos. Muy bien. Mire, y donde usted cultiva ese mango, y esa tierra tiene cultivo orgánico R1425. ¿No? ¿Y qué es R14? Bueno, eso es una resolución y así fueron los europeos, ¿no? Ellos mojan poquito a poco, pero al final es como ellos dicen o no hay más nada. Entonces, eso. India es otro duro de las aranceles que le pone impuesto a todo para proteger a sus industrias, y los chinos también. Entonces, que Estados Unidos hable de recíproco, eso no es ninguna cosa disparatada. Lo que pasa es que la forma como se presenta suena agresivo. De ahí pasando al tema venezolano. Esto puede sonar muy duro, pero a las alturas en que estamos nosotros, ya cualquier cosa que pueda suceder en Venezuela va a ser probablemente a pesar de la oposición que ha tenido Venezuela. ¿Por qué? Venezuela ha pasado en estos momentos y figura en la historia como el único país de tantos países latinoamericanos con dictaduras, tiranías, el único país que ha tenido una oposición que se ha hecho rica por ser oposición. Es decir, nosotros hemos producido unos aristócratas de nacimiento que andan por el mundo demostrando sus habilidades en las canchas de pádel y en las canchas de tenis y en la realeza de equitación y todas esas cosas de Europa también. Y esos son sujetos que realmente cuando se les esculca no tienen ningún pasado de dinero mayor. Entonces uno se da cuenta que se hicieron ricos siendo opositores. Esa vergüenza y esa mácula la llevamos nosotros. Entonces, en la inteligencia norteamericana, que es una de las más avanzadas del mundo, todo eso está más que claro. Y el mapa es que no se va a salir de una narcotiranía para introducir entonces unos bandoleros y unos cuatreros que no tienen tampoco ningún concepto de país. No tienen ningún concepto colectivo más que beneficiarse como lo han hecho hasta ahora. Eso es una cosa que tiene que quedar clara, porque Latinoamérica ha producido muchísimas oposiciones en el exilio. Eso nosotros no lo inventamos, eso lo ha tenido prácticamente cualquier país. Si usted no vio al exilio chileno, al exilio argentino enriqueciéndose para entonces volver. Es una cosa que hay que decirla descarnadamente, porque para nuestra vergüenza es así. Y que vienen sujetos después con la cara de tabla a montar un video y decir, yo no me agarré la plata del USAID. Mire, señores, yo trabajé en una ONG y le puedo decir exactamente cómo es que se maneja el dinero en una ONG. Por supuesto que usted no va a vincular A a B, eso no existe, porque las ONG se cuidan muchísimo de eso. Ahora bien, de los $100 que se aprobaron aquí, ¿cuánto llegó a lo que tenía que llegar? Y ahí se va viendo en el camino cómo es que se distribuye la carga. Pasando al tema. La administración Trump debe tener muy claro los sujetos que están haciendo aquí. Lo que está pasando con Chevron era de anunciarse por dos razones fundamentales, mi opinión personal. Primeramente, porque uno de los motos de la administración Trump es Drill, Baby Drill. Ellos van a fortalecer su industria de los hidrocarburos. La industria venezolana es realmente de poco interés, no es un crudo muy bueno, nadie quiere agarrarse el petróleo venezolano. En el mundo hay suficiente petróleo y de mucha mejor calidad. Y nuestra industria tiene una cantidad de bemoles, entre otras que está caduca, que está antigua, que hay que meterle muchísimo dinero y que ahí abundan los cuatreros de todo pelo y de todo tipo. Y para meter $1 allí va prácticamente usted con todos los riesgos posibles. Entonces, entendiendo eso, es muy posible que veamos de parte de esta administración un enseriamiento. Yo hablé de una nueva doctrina Monroe, es decir, yo hablé esto es una impresión muy personal. Yo creo que la administración Trump se está perfilando, está cerrando
todas las ventanas de conflicto posible para quedarse con el conflicto chino como macro conflicto y orientar sus energías a lo que va a ser. Eso a partir del 26-27, que es cuando China anuncia que va a invadir a Taiwán, según lo dijo Xi Jinping hace unos años. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Pues necesitamos de Alaska a la Patagonia regímenes democráticos que puedan apoyarse entre ellos. No necesitamos cuatreros o asesinos como Daniel Ortega armando una población civil y que de policías civiles, etcétera. Que entonces usted ve que las ONGs se horrorizan con Bukele, pero entonces este sinvergüenza hace eso y nadie dice nada. Eso es transparencia para los medios. Bueno, eso es mucho más grave. Eso es el espionaje brutalizado de la Stasi y de todas esas policías comunistas que hubo en el pasado para que usted sea espiado por cada una de las personas y delatado, lo que llaman ley Sapo y todas esas cosas horrendas. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las 3 piedritas que le quedan al muro de Berlín y que todo el mundo sabe dónde están, van a ser removidas. ¿Cómo van a ser removidas? Muy probablemente como se remueven los comunismos, que se desmoronan internamente, en la medida en que los fondos se empiezan a hacer escasos. Vamos a ver qué plan tienen ellos. Yo insisto, si se logra algo, va a ser a pesar de la oposición venezolana, porque repito, que usted dice, nosotros ganamos el 28 de julio, eso es cierto, y se comprobó, es cierto también. Ahora, ¿cómo se concretó eso? De ninguna manera. Porque lo que vimos hasta hace poco, tenemos un sujeto viajando por diversas partes del mundo que no coagula ningún tipo de voluntad, no tiene oficina. Si yo quiero hablar con ese señor ahorita, ¿dónde lo busco? Si a mí ahorita en este momento de Washington me dice, yo necesito hablar con fulano de tal, por una parte. Por otra parte, el sujeto aparece rodeado de una cantidad de soltraces y pescueceros del interinato. Entonces uno dice, bueno, señores, por favor, van a hablar con Biden y aparecen entonces rodeados con 3 sujetos que nadie sabe quién los nombró y de dónde salieron y que no están calificados para estar allí. Subrayese, por favor, lo que estoy diciendo. No están calificados. Venezuela tiene gente muy talentosa. Esa no es. ¿Ok? Entonces vamos a entendernos, vamos a sacar los mejores que tenemos nosotros en economía, en finanzas, en relaciones exteriores, en defensa, o vamos simplemente a repetir nuestro pasado de los vivos que está cargándole el maletín a fulano, que es el pescuecero que sale en la foto, y esas miserias electorales que estamos repitiendo cada tanto. Estados Unidos tiene esa foto clara. Ahora, repito, ¿qué articulación se va a dar? Me imagino que alguna, pero en nuestro caso, nuestro gran problema ha sido no ser capaces de presentar una opción sencilla, estructurada y creíble, con una oficina acá en Washington, donde la gente se reciba, se hable, que haya un encargado de finanzas, un encargado de defensa y que se produzca toda la cantidad de dinero que tienen estos bandoleros de la narcotiranía regados por ahí, pues que con eso se pueden financiar. Hay una cantidad de formas, es decir, no estoy inventando aquí nada, que no crean ustedes que esto se me ocurrió a mí. Esto es una cosa que hay que entender. Puede sonar duro que yo lo diga de esta manera, pero esas son las fórmulas. Ahora, ¿qué va a pasar en Venezuela? Yo soy de los que cree que, bueno, vendrá represión, vendrán momentos difíciles porque, insisto, el triunfo del 28 de julio se hubiera podido capitalizar de una manera mejor en cuanto a que está claro que hay un sujeto que gana, que pone unas papeletas en la internet y la contraparte asume el mando y dice, no, yo me quedo aquí, si a usted le gusta bien y si no también. Así de sencillo. Entonces, vamos a ver qué procede. Lo de Chevron era de esperarse, por lo que digo, 2 opciones. Primero, por la animadversión que puede existir con una no democracia y segundo, porque la política interna es producir elementos más hidrocarburos, Ivo, más gas. pero se dice mucho que quizá estamos en estamos frente a un escenario de presión para obtener algo más allá en la negociación. Hacia allá quería apuntar porque ya lo hemos visto, te decía, en la región, Trump ha amenazado, la principal amenaza que ha utilizado Trump con todos estos países democráticos en la región ha sido el tema de los aranceles. Ha ido cabildeando el tema de los aranceles para obtener otras cosas que no necesariamente tienen que ver con el mundo económico, como lo que estamos viendo con México y con Canadá. Te lo decía, que fundamentalmente la vigilancia de la frontera. Por eso es que hay gente que piensa que no hay una palabra definitiva sobre el tema venezolano y que quizá lo de Chevron sea temporal en virtud de que Trump está persiguiendo otro objetivo con Venezuela que no necesariamente tenga que ver con su liberación, sino que sea, por ejemplo, el tema de completar la entrega de los rehenes norteamericanos que están en Venezuela. Ese punto, ¿no? O sea, no sé si quizás es muy prematuro todavía sacar conclusiones porque esto está en pleno desarrollo y hay gente que tiende a ver, Ivo, la política y tiende a calibrar a Trump
en este mundo infantil de buenos o malos y que no evalúa, o sea, no le hace seguimiento a las políticas, no le hace seguimiento a las cosas, sino que está muy metida dentro de la emocionalidad del Twitter, que es, ay, hizo esto, reacciona a un titular de noticias, qué bueno es, y después nos abandonó, y después qué malo es. O sea, vivimos en esta especie de montaña rusa, de carrusel de la evaluación política, que creo, a mi modo de ver, es un error. Sí, bueno, quien lo está hablando lo sufre en primera persona prácticamente a diario. A mí hay personas que dicen, no, pero usted le paga a Putin, me unfollow, no lo sigo. Otra persona me dice, no, pero usted es un trompista, no lo sigo. Pero usted apoya a Biden. Bueno, pero alguien debería decidirse, porque no se puede estar en todos los equipos al mismo tiempo. Usted no puede jugar en Magallanes, La Guaira, Caracas, Lara, en algún lado se tiene que quedar. Entonces, a mí, sí, por un lado o por otro, y la gente reacciona así, emotivamente, no se dan cuenta que estamos ante un juego complejo. Primero, Estados Unidos, Trump es un presidente para los Estados Unidos y él lo dice, America First. Y en la medida en que America First toque los intereses de Venezuela, pues Venezuela podrá en alguna forma beneficiarse o no de ello. Yo insisto, vamos a tener una gran locomotora y una cantidad de vagones pegados de la locomotora porque lo que viene es una nueva política Monroe, a lo que yo veo. La política Monroe, 1823, para quien recuerde, es en aquel momento una bravuconada de un presidente norteamericano que le dijo a los europeos, los problemas de América se resuelven en América. Claro, en ese momento Estados Unidos era como un muchachito hablando a grito, porque no tenía la capacidad para haberlo hecho. Si los europeos hubieran querido, lo hubieran aplastado. Pero hoy en día, sí se está diciendo que los problemas de América se resuelven en América. ¿Y qué lo va a hacer? Bueno, el libre mercado, ¿ok? No le llame capitalismo, llámenlo libre mercado, que es lo que necesitamos. Libertad en los mercados, propiedad privada, democracias y todo ello. Y por supuesto, sacar a los chinos de las inversiones dudosas que tienen en el canal de Panamá, que nadie se les mete en los estrechos por allá del Pacífico Sur a ellos como ellos se están metiendo aquí y se están metiendo financiando gobiernos de todo tipo. Entonces, hay que entender esas cosas. Eso hay que hablarlo claro. ¿Qué va a hacer Trump? No sabemos. Realmente, tú lo dijiste al comienzo de nuestra discusión. Trump es un sujeto que ha probado que tenía una cantidad de medidas claras para asaltar, digamos, la opinión pública de una manera en que no se han recuperado todavía con decreto y decreto y decreto y decreto y decreto. Él a veces tiene esa caja de marcadores ahí firmando decretos. Yo digo, bueno, es que el sujeto los debe gastar porque la cantidad de decretos que están saliendo es asombrosa, ¿no? Y además tiene el señor Elon Musk que ha puesto en jaque toda la administración pública. Eso no se ventila mucho fuera de los Estados Unidos, pero aquí hay una especie de pánico de gallina degollada porque este sujeto ha metido inteligencia artificial para chequear las nóminas de mucha de la administración pública y empiezan a salir cosas que la gente no se imaginaba. Es como cuando a usted le toca empezar a limpiar los desagües de su casa. Salen cosas que no son tan agradables a veces y eso está apareciendo, ¿no? Entonces, esa medida. ¿Qué va a hacer para nosotros? Bueno, tendremos que esperar. Yo insisto que yo creo que van a apoyarse a las democracias. Y yo creo que van a apoyarse al tipo de democracias que favorece el libre mercado, tipo Milei. Mis esperanzas, más allá de los dislates con los Bitcoin que ha hecho el presidente Milei, mis esperanzas son esas, que haya libre mercado. Veo que los argentinos acaban de, una ley que prohibía exportar ganado en pie, imagínense ustedes, la acaban de derogar y van a exportar y Argentina va a ser, esperamos muchos, ese país adalid que ha merecido siempre ser, porque gente talentosa e inteligente como los argentinos hay pocas en el mundo. Es un país que lo tiene realmente todo. Y entonces uno dice, bueno, ya era hora que Argentina le mostrara al mundo que no es que estamos viendo siempre a Brasil y a México, que es que Argentina aquí puede liderar las cosas de una manera clara. Y por ahí creo yo que viene una brecha interesante. Y por ahí también los apoyos a la democracia. Esos son mis sentimientos y mi forma de analizar. ¿Será Trump el hombre para hacer esto? No lo sabemos. Recordemos también que hay algo que no hemos analizado aquí, que es un hombre mayor. Trump es un hombre de cierta edad. Algunas personas se quejan diciendo que es un sujeto que está envejeciendo. No tiene senilidad como Biden, pero está viejo, no. Es un hombre mayor para la presión que tiene un presidente norteamericano, que no es cosa de juegos. Entonces, todas esas variables están allí. ¿Qué vendrá para Venezuela? No lo sabemos. Mi sugerencia humilde a los que nos escuchan, a los colegas de las redes y a los amigos de la audiencia, es que esté atento, tenga si puede un mapita del mundo y analice lo que viene. Viene una paz con Ucrania que no sabemos cómo va a ser, pero que la letra chiquita es importantísimo. Viene una probable guerra nueva en el Medio Oriente. Israel acaba de recibir una cantidad de armamento de parte de Estados Unidos. Es muy probable que ahí pueda producirse una situación. Los iraníes no están bien, no están en su mejor momento.
las fracturas que se produjeron a Hezbollah y a Hamas son importantes. Lo que está haciendo Hamas es algo que no se va a quedar así. Si usted conoce la historia de Israel, sabrá que eso que ha pasado de estar entregando bebés y niños estrangulados, muertos y burlarse de eso como lo han hecho, eso no se va a quedar así. Ahí probablemente haya retaliaciones diversas, de diverso tipo, y va a haber que ver si la izquierda mundial va a seguir apoyando a los terroristas o va a entender que ese país tiene derecho a existir y lo que está tratando es de buscar una existencia o una coexistencia con sus vecinos. Entonces, eso es lo más importante. Como tercera medida, Latinoamérica, bueno, tenemos Cuba, Nicaragua y Venezuela todavía, que parecen no querer comprender el discurso hemisférico que se está planteando y que tenemos que hacer las cosas en democracia. Democracias fuertes o débiles, pero democracias al fin, en donde no esté el mismo sujeto todo el tiempo, sino que haya sujetos que se roten en el mando con distintas opciones y distintas ideas y vengan grupos y hagan grandes cosas o pequeñas cosas y tratemos de seguir. Eso sería mi humilde cierre de esto. Ivo, ha sido, para sorpresa de nadie, una grata conversación contigo nuevamente. Ha sido un rato verdaderamente memorable, como cada una de las ocasiones que nos regalas acá cuando estás en el canal. Te mando un fortísimo abrazo allá y bueno, le invito además a nuestra audiencia a que siga al profesor Ivo Hernández a través de su cuenta en X, @IvoCaracas, y su canal de YouTube que está. Me parece formidable lo que estás haciendo, Ivo. Estás haciendo pequeños compactos sobre distintos temas que le generan interés en política internacional a la gente, y ha salido, bueno, sin descuidar, ¿no? Pero ha salido momentáneamente del análisis de los libros, ¿no? Ahora estás haciendo también estos compactos, diría yo, de geopolítica. Una frase final que la dijo el poeta Antonio Machado y que me parece muy propicia a mí siempre para todos los compatriotas venezolanos. Es una frase de optimismo. Dice, hoy es siempre todavía. ¿Ok? Hoy es siempre todavía. Siempre se puede. Siempre se pueden hacer las cosas bien. Y nada de lo que hemos hecho determina que no podamos hacerlo mejor en el futuro. Claro que podemos. Y está la gente para hacerlo. La Venezuela de ahorita es una Venezuela sufrida, pero también es una Venezuela que ha aprendido. Con esa Venezuela es que tenemos que seguir. Bueno, con esa nos quedamos, Ivo. Gracias a toda la gente que nos ha visto el día de hoy. Gracias por sus suscripciones, sus comentarios, sus likes a este programa, que es muy importante también, porque así pues el algoritmo recuerda que nosotros existimos y nos coloca en una mejor posición en las sugerencias de los usuarios. Y a fin de cuentas, pues nos vemos en una próxima oportunidad, seguramente en otra conversación tan interesante como esta. Hasta entonces. Hoy quiero hablarte del Centro de Contactología MIDA, el centro de salud visual que tienes que visitar desde ya. Servicio de óptica, cristales y monturas que se ajustan a todos los presupuestos. Pero además, el Centro de Contactología MIDA es uno de los pocos lugares en Caracas especializado en la aplicación de lentes de contacto de acuerdo a los requerimientos específicos de cada paciente. El personal más calificado y los mejores precios del mercado en el área de la salud visual solo los consigues en el Centro de Contactología MIDA. Visítalos en Chacao, Avenida José Félix Sosa de Bellocampo, diagonal al Centro Comercial Sambil. Centro de Contactología MIDA, especialistas en hacerte ver más y mejor.